GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Es un honor y una alegría poder daros la bienvenida a la segunda temporada de El turista del espacio, después de que en la primera repasásemos algunos de los objetos más populares del sistema solar. De hecho, en nuestro viaje por los planetas nos quedamos en Saturno. Y en esta segunda temporada lo que queremos hacer es continuar con nuestro viaje por el sistema solar con alguna que otra novedad, porque vamos a seguir hablando de los planetas que nos quedan, de Urano y Neptuno, pero también vamos a hablar de planetas enanos como Plutón, del cinturón de Kuiper, la nube de Oort, vamos a hablar del cometa Halley, y lo que vamos a hacer es completar la imagen que tenemos del sistema solar, pero con una novedad importante, porque en la primera temporada lo que hacíamos era pensar en cuántos años nos llevaría a viajar a Marte, a Venus, cuántos meses y qué podríamos hacer en ese viaje. ¿Qué sucede? Incluso el sistema solar es mucho más grande de lo que podríamos pensar, de lo que quizá podamos imaginar cuando escuchamos que la Vía Láctea mide 120.000 años luz. En términos de una vida humana y de la propulsión que tenemos a día de hoy, incluso viajar a lugares como Urano o Neptuno son viajes tremendamente largos. Estamos hablando de viajes que ocuparían una buena parte de la vida de un ser humano. Así que lo que vamos a hacer a partir de este momento es utilizar un recurso que popularizó el gran Carl Sagan en Cosmos, que es, ellos lo llamaban la nave de la imaginación. En esencia, utilizar la imaginación como método de viaje para llegar a esos mundos. Él decía mundos que a lo mejor existen, que a lo mejor no existen, pero siempre aferrados a la física. En nuestro caso son mundos que existen, están aquí en el sistema solar, pero a los que si quisiésemos viajar como turistas hoy en día, la realidad es que tardaríamos demasiados años en llegar y no tendría mucho sentido. Así que nos toca tirar de imaginación, porque los métodos de propulsión que tenemos por ahora pues no son todo lo rápidos que nos gustaría, aunque esa es una discusión que quizá tengamos en algún momento aquí en el Turista del Espacio, porque es una de las grandes preguntas: ¿cómo podemos hacer que el viaje a otros lugares del sistema solar y también de la Vía Láctea sea mucho más rápido? Pero eso será una discusión para algún otro momento, porque ahora lo que estamos haciendo es comenzar una nueva temporada y también, por supuesto, hay que contar cómo vamos a realizar este viaje, y lo vamos a hacer de nuevo con la compañía de Norma, nuestra compañera de viaje que ya estuvo en la primera temporada y que también está aquí otra vez. ¿Qué tal estás, Norma? Dispuesta a recorrer toda la galaxia para visitar los rincones más extraordinarios. Alex, ya puedes sorprenderme. Espero que estés preparada, porque vamos a partir en nada, en un momento. En esta ocasión vamos a comenzar con Urano, que es uno de los planetas más grandes del sistema solar, es el tercero más grande y es un gigante helado. ¿Todo listo para el viaje? Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Despegamos. Godspeed, John Glenn. All right, lift off and the clock is started. Ya sabemos que el sistema solar tiene 4 planetas gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, por orden de distancia al Sol. Pero quizá no sepamos que en realidad Júpiter y Saturno, ya lo mencionábamos en la primera temporada, son gigantes gaseosos, están compuestos principalmente por hidrógeno y helio, y que Urano y Neptuno, sin embargo, son gigantes helados. ¿Por qué se les llama gigantes helados? ¿Qué es lo que indica? En realidad, un gigante helado también es un tipo de planeta gigante, naturalmente, que está compuesto principalmente por elementos que van más allá del hidrógeno y el helio. Suelen tener oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, solo por mencionar algunos elementos, y no tienen una superficie bien definida. Eso es común a los gigantes gaseosos, pero están compuestos principalmente de gases y líquidos. Los componentes de los gigantes helados eran sólidos cuando se incorporaron a los planetas durante su formación, y lo hicieron o bien en forma de hielo o bien en forma de gases atrapados en el hielo. Para ponerlo en perspectiva, seguramente ayuda a decir que Urano y Neptuno
tienen alrededor de un 20% de hidrógeno y helio por masa, es decir, el 20% de la masa de Urano y Neptuno es hidrógeno y helio, mientras que en el caso de Júpiter y Saturno, el 90% de la masa de ambos es hidrógeno y helio. Es una diferencia muy grande, muy clara entre un gigante gaseoso y un gigante helado. Y en el caso del sistema solar, los dos gigantes helados son los dos planetas también más alejados del Sol. Esto no quiere decir que sea necesariamente así en otros lugares de la Vía Láctea, porque de hecho se han encontrado sistemas estelares donde los gigantes helados están más cerca en comparación a lo que observamos en el sistema solar de sus estrellas, por lo que aquí es así, pero en otros lugares no tiene por qué darse el caso de que los planetas más alejados sean necesariamente gigantes helados. Me parecen de los planetas más interesantes del sistema solar, aunque no se han enviado muchas sondas a estudiarlos. Por lo que veo, los gigantes helados no solo se diferencian de los gaseosos por la temperatura, parece que también son más pequeños, al menos en nuestro sistema solar. ¿Esto es siempre así? Pues la verdad es que los gigantes helados son difíciles de estudiar porque están a mucha distancia de la Tierra, así que con los telescopios que tenemos no es fácil ver tanto detalle como nos gustaría, y además es que es verdad que no han sido visitados por muchas sondas, de hecho solo han sido visitados por una única sonda. Así que eso lo que hace es que la cantidad de información que se tiene, que fue recogida cerca de Urano y Neptuno, es limitada. Pero esto no ha impedido que se tenga una buena imagen de cómo son los gigantes helados, de sus características y de en qué se parecen y se diferencian de los gigantes gaseosos y de sus particularidades. Porque, por ejemplo, sí tienen una cantidad de hidrógeno nada despreciable, pero es mucha menos masa que en el caso de los gigantes gaseosos. Y además, aquí lo que sucede también es que ese hidrógeno nunca llega a la profundidad necesaria para que se pueda formar hidrógeno metálico, que es algo que solo aparece con una presión muy elevada y que ya explicamos en su momento en los programas de Júpiter y Saturno, que es una forma exótica de hidrógeno. Y en el caso de Urano y Neptuno no llega a manifestarse ese hidrógeno metálico. Es una forma de ver cómo se puede diferenciar lo que sucede en el interior de un gigante gaseoso de un gigante helado. Su interior es igual de difícil que estudiar en el caso de los gigantes helados en comparación a los gigantes gaseosos. Y en cuanto a la atmósfera, también hay diferentes capas, exactamente igual que sucede con los gigantes gaseosos. Y aquí nos encontramos con algunos aspectos comunes. Por ejemplo, tienen vientos muy potentes, igual que sucede con Júpiter y Saturno. Hay grandes patrones de circulación atmosférica y se pueden ver procesos químicos complejos que están relacionados directamente con la radiación ultravioleta del Sol. Es decir, en ese sentido, no son muy diferentes de los gigantes gaseosos. Irónicamente, hay que decir que a pesar de lo que nos podría hacer pensar su nombre, en realidad los gigantes helados no es que tengan mucho hielo. Lo cierto es que en realidad el término de hielo se aplica simplemente al hecho de que muchos de los elementos que contienen son compuestos volátiles con puntos de congelación que están por encima de los 100 Kelvin. 100 Kelvin, para quien se lo pueda estar preguntando, son 173 grados bajo cero. Y ahí es donde entran el agua, el amoníaco, el metano, porque tienen puntos de congelación de 0 grados, 78 bajo cero, 182 bajo cero, y aproximadamente están dentro de esa definición. Por ejemplo, el agua que acumuló Urano durante su formación hoy en día no es hielo, o la mayoría de ese agua ya no está presente en forma de hielo. En su lugar existe como algo que se denomina un fluido supercrítico, y en realidad lo que indica ese nombre es que se comporta como si fuese un híbrido entre un líquido y un gas. Al margen de eso, también hay que recordar que Urano y Neptuno son bastante más pequeños que Júpiter y Saturno, y en su interior lo que se plantea es que tienen un pequeño núcleo rocoso, además de una atmósfera más pequeña que la de los gigantes gaseosos, y en común también tienen que, al igual que los dos gigantes gaseosos, tienen sus propios sistemas de anillos. No son tan espectaculares como el de Saturno, igual que sucede con el de Júpiter, no tienen mucho parecido con el de Saturno, pero es cierto que los 4 planetas gigantes del sistema solar tienen su propio sistema de anillos. Estoy viendo una foto de nuestros dos gigantes helados y es como haber tenido gemelos.
Un tamaño similar, una temperatura muy baja. Los dos de color azul. ¿Es que hay un molde para imprimirlos o han salido del mismo sitio? ¿Cómo se han ido formando por separado? En realidad, la temperatura de los gigantes helados, por extraño que pueda parecer, no es tan baja como se podría pensar. Es más, Urano en ese sentido es un tanto desconcertante. Pero es verdad que tanto Urano como Neptuno parecen dos planetas prácticamente idénticos, tienen casi el mismo color. Y es algo que no tiene que ver con un molde, tiene su explicación. ¿Por qué Urano y Neptuno parecen tan similares? ¿Por qué tienen colores tan parecidos? En realidad, el proceso de formación de los dos planetas tiene los mismos puntos comunes y los mismos retos, porque el inconveniente de toda esta historia es que cómo se forman los planetas rocosos está bastante claro, cómo se forman los gigantes gaseosos también, y es un proceso que está bien definido. En el caso de los planetas rocosos ya sabemos que van formándose a través de la colisión de pequeños objetos llamados planetesimales en el disco protoplanetario, en ese disco de material que tenía el Sol a su alrededor cuando estaba en su proceso de formación. En el caso de los gigantes gaseosos, lo que se plantea es algo similar. Primero formaron un núcleo sólido con unas 10 veces la masa de la Tierra y después fueron acumulando el gas que había a su alrededor en la nebulosa solar a lo largo de la infancia del sistema solar, es decir, cuando el Sol todavía estaba terminando su formación y lo que es el sistema solar en sí estaba comenzando su andadura. Y aunque hay diferentes variaciones, hay también otro mecanismo que se plantea, que es, entre comillas, que hubo una parte del disco protoplanetario que directamente colapsó por medio de la interacción gravitacional y formó el planeta, ese infante de Júpiter, si lo queremos llamar así, ya con una cantidad de, por ejemplo, gas bastante considerable. ¿Qué pasa? Que estos mecanismos, en el caso de Urano y Neptuno, no funcionan igual de bien, porque Urano y Neptuno están más lejos del Sol. Y si pensamos en la etapa de formación del sistema solar, lo que sucede es que esos pequeños objetos, los protoplanetas, que hubieran dado lugar a la formación de los núcleos rocosos de Urano y Neptuno, están tan lejos del Sol, están a 20 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, a 20 unidades astronómicas, que la velocidad de escape, es decir, la velocidad que tienen que alcanzar para escapar de la gravedad del Sol y por tanto escapar del sistema solar, es bastante similar a la velocidad a la que tendrían que moverse para estar en órbita del Sol. ¿Qué sucede? Que en ese contexto, en aquella época en el sistema solar, si estos objetos se hubiesen acercado a las órbitas de Saturno o Júpiter, lo más probable es que la interacción gravitacional con Saturno o Júpiter, con cualquiera de los dos, los hubiese expulsado del sistema solar y por tanto ni Urano ni Neptuno hubieran tenido ese material con el que poder comenzar su formación. Y lo que se plantea es básicamente dos grandes escenarios. Por un lado, que es posible que simplemente Urano y Neptuno se formasen más cerca del Sol, es decir, más cerca del centro del sistema solar, y que poco a poco la interacción gravitacional con Júpiter y Saturno los fuese alejando a estas órbitas más lejanas en las que están hoy en día. La otra posibilidad es la de la inestabilidad de disco, que es esa explicación alternativa para la formación de los gigantes gaseosos y que lo que permite es explicar cómo se podrían formar protoplanetas de gigantes gaseosos hasta una distancia de 30 veces la que separa la Tierra del Sol. Es decir, hasta 30 unidades astronómicas. Hay que recordar que una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Y en ese caso, lo que sucede es que hay zonas de una mayor densidad, ligeramente mayor a la del resto del disco, donde se pueden formar cúmulos de material que terminan colapsando por medio de interacción gravitacional y alcanzan la densidad necesaria para poder convertirse en planetas. Y en ese caso, sí que el mecanismo permite explicar cómo se podrían formar esos protoplanetas a distancias de hasta 30 unidades astronómicas en muy poquito tiempo, en apenas unos cuantos miles de años, que es muy poco en la escala astronómica, y así también se podrían haber formado. Y hay otra idea que tiene sentido si nos remontamos a la infancia del sistema solar, cuando el Sol estaba naciendo, si lo queremos decir así. Estaba en un entorno muy diferente al que conocemos hoy en día. Era parte de un cúmulo, había muchas otras estrellas cerca del sistema solar. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad es posible que inicialmente el sistema solar tuviese varios planetas parecidos a Júpiter y que la radiación
ultravioleta de otras estrellas cercanas fuese la que arrancó, la que evaporó el gas, una buena parte de ese gas, de ese material de algunos de los gigantes gaseosos que se terminaron convirtiendo en gigantes helados como Urano y Neptuno. Así que lo que sí está claro es que se tuvieron que formar lo suficientemente lejos del Sol como para poder acumular esos elementos volátiles, y que fuese lo que fuese el mecanismo que lo provocó, es común tanto a Urano como a Neptuno. La formación del planeta es muy interesante, pero lo es más verlo en directo. Es impresionante. Aunque la superficie parece muy uniforme. Si explorásemos el Ecuador, ¿crees que podríamos encontrar algo interesante para hacernos unas fotos? En realidad, lo que te parece el Ecuador no es el Ecuador. Es uno de los polos, porque Urano es un planeta muy particular. Resulta que rota sobre su costado, está tumbado respecto al plano orbital, es decir, respecto al plano en el que se mueve, está rotando sobre sí mismo como si estuviese tumbado. ¿Pero cómo es posible? ¿Me estás diciendo que un planeta 60 veces más grande que la Tierra puede volcar como si nada? En realidad no es que haya volcado como si nada. Lo que podemos hacer primero es hablar de Urano en sí. Es un planeta que tiene un diámetro de algo más de 50.000 kilómetros, es 4 veces más grande que la Tierra, tiene 63 veces el volumen de nuestro planeta, y a pesar de que es un planeta gigante, solo tiene 14 veces y media la masa de la Tierra, de modo que tiene una densidad que es baja, y es también el planeta gigante menos masivo de todos los que podemos encontrar en el sistema solar. La órbita de Urano es de 84 años, es el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor del Sol, y su distancia media del Sol es de 2.871 millones de kilómetros. El perihelio, que es el punto más cercano de un objeto en órbita alrededor del Sol, está a 2.735 millones de kilómetros, es decir, nunca se acerca Urano a menos de 2.735 millones de kilómetros del Sol, que son aproximadamente 18,28 unidades astronómicas, y en su afelio, en el punto más lejano, se va a algo más de 3.000 millones de kilómetros, a algo más de 20 unidades astronómicas. Es un planeta que tiene una rotación rápida porque tarda apenas 17 horas, un poquito más, 17 horas y 15 minutos, en completar una vuelta sobre sí mismo. Y lo más llamativo, como decías, es que la inclinación del eje de Urano es extrema, rota sobre su costado, y la inclinación de su eje es de 98 grados. No hay ningún planeta que se acerque a ese nivel de inclinación. Esto lo que provoca es que las estaciones que experimenta Urano sean extremas y también diferentes a lo que podemos encontrar en lugares como la Tierra. Tiene un ciclo de día y noche que es muy llamativo. En el Ecuador es un ciclo normal, tiene sus días y sus noches, pero en los polos, sin embargo, cada uno tiene 42 años terrestres de día y 42 años terrestres de oscuridad. Cuando llega el solsticio en Urano, uno de los polos está observando el Sol o está apuntando al Sol constantemente de manera continua, y el otro, sin embargo, está apuntando en la dirección opuesta, y solo hay una pequeña franja alrededor del Ecuador que tiene ese ciclo de día y noche. Si pensamos en la orientación de Urano respecto al Sol, veremos que es algo que tiene sentido. En el punto opuesto de la órbita de Urano, la orientación del polo que está apuntando al Sol cambia a medida que Urano va girando alrededor de nuestra estrella. De ahí esos 42 años de luz y 42 años de oscuridad. En el momento del equinoccio, lo que sucede es que es el Ecuador el que apunta al Sol. Así que ese es el único escenario en el que nos encontramos con un ciclo del día y la noche que es parecido al que se ve en la mayoría de los planetas. Y todo esto nos lleva a cosas extrañas, porque lo que quiere decir es que a lo largo de un año en Urano, las regiones cercanas a los polos reciben más energía del Sol que las regiones ecuatoriales. Y a pesar de ello, Urano es más cálido en el Ecuador que en los polos. El mecanismo que lo provoca no está completamente claro. Y respecto a su inclinación, por qué está así de inclinado, tampoco está completamente claro, pero lo que se sugiere, porque es lo que más sentido tiene,
es que en la infancia del sistema solar Urano debió sufrir una colisión con un protoplaneta de un tamaño similar a la Tierra que provocó que la inclinación de su eje cambiase de una manera dramática. De esa colisión se ha dicho que seguramente el protoplaneta era algo más grande que la Tierra y que la colisión tuvo que suceder hace unos 3.000 o 4.000 millones de años. ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. Estoy pensando en un tema recurrente que siempre aparece cuando se habla de Urano: las lluvias de diamante. ¿Qué opinas tú? ¿No estaría mal bajar un momento a la superficie a recoger unas muestras? En mi caso, que soy electrónica, podría usarlo como base para instalarme un láser. De ninguna manera. Por motivos científicos. No sería una buena idea porque en realidad esos diamantes tampoco están en la atmósfera, están en el interior del planeta. Y vamos a hablar en un momento de cómo es el interior de Urano, pero las condiciones no son ni mucho menos las adecuadas para poder bajar a recoger unos cuantos diamantes, porque la presión, la temperatura del interior de Urano está muy lejos de lo que es compatible ya no con un ser humano, sino con cualquier cosa que podamos fabricar con nuestra tecnología. ¿Cómo es la atmósfera de Urano? En el caso de este planeta nos pasa como con el resto de planetas gigantes, y es que no tienen una superficie sólida donde nos podamos posar. No hay un lugar en el que podamos aterrizar con nuestra nave. En su lugar, lo que se hace es definir como la superficie de Urano el lugar en el que nos encontramos con una presión de 1 bar. Y así se puede definir como atmósfera lo que está por encima y como interior del planeta lo que está por debajo de esa presión, aproximadamente, porque en realidad la división es un poquito más compleja. Y esto lo que nos permite decir es que la región más externa de Urano, de esa capa gaseosa que lo envuelve, es la que se puede estudiar desde la distancia y es su atmósfera, y aproximadamente desde la distancia, desde la Tierra, se puede analizar hasta unos 300 kilómetros por debajo de ese nivel de 1 bar, que se correspondería con lo que se entiende como la superficie de Urano. Y su particular color se debe al hielo de metano, que es aproximadamente el 2,3% de la composición del planeta, y es el que le da ese color cian tan característico, tan reconocible. Hay otros elementos, hay hidrocarburos como el etano, el acetileno o el metilacetileno, y en las capas altas de la atmósfera también se ha observado lo que parece por lo menos indicios de monóxido y dióxido de carbono, además de nubes de agua congelada y diferentes elementos volátiles como el amoníaco o el ácido sulfídrico. Y la atmósfera está formada por diferentes capas en función de su temperatura y presión. Ya hemos dicho, la superficie es la región en la que la presión atmosférica está en torno a 1 bar. La atmósfera de Urano se divide en 3 capas. La primera es la troposfera, que incluye los 50 kilómetros por encima de esa superficie, entre comillas, y 300 kilómetros por debajo, y cubre presiones de 100 a 0,1 bares. La segunda capa es la estratosfera, que va de 50 a 4.000 kilómetros por encima de lo que sería la superficie del planeta, y la termosfera. En la troposfera, la temperatura está entre los 46 grados y los 220 grados bajo cero, y aquí es donde nos encontramos con las nubes que tiene Urano. En la estratosfera, por extraño que pueda parecer, la temperatura varía, va aumentando con la altura y cambia de 220 grados bajo cero a 577 grados en la base de la termosfera. Y el por qué ese aumento de temperatura es debido a la absorción de la radiación ultravioleta e infrarroja del Sol por parte del metano y de los hidrocarburos que se encuentran en esa zona de la atmósfera. Y además de nubes, de temperaturas más elevadas de lo que podríamos pensar, en Urano también hay viento, y hay viento muy potente porque, gracias al calor interno del planeta, al poco calor que tiene, y a la dinámica de la atmósfera, se han llegado a registrar velocidades de 900 kilómetros por hora. Así que el viento en Urano puede ser mucho más potente que lo que observamos en la Tierra, y eso da lugar a la aparición de tormentas que pueden ser realmente grandes. Por fuera es muy bonito, pero dicen que lo importante está en el interior. Hace poco leí un estudio sobre el núcleo de la Tierra, y todo parece indicar que es una bola de hierro fundido de 1.300 kilómetros. ¿Cómo crees que puede ser el núcleo de Urano? Por el tamaño del planeta, todo pinta unas grandes dimensiones.
Ya decíamos que Urano tiene una masa de 14 veces y media la de la Tierra, es el menos masivo de los planetas gigantes y su diámetro es un poquito más grande que el de Neptuno. Urano tiene una densidad de 1,27 gramos por centímetro cúbico, que lo que hace es convertirlo en el segundo planeta con la densidad más baja del sistema solar, solo por delante de Saturno. Esto es algo que indica que está compuesto principalmente de diferentes hielos, de diferentes elementos pesados como agua, amoníaco y metano. Y no se sabe exactamente cuál es la masa total de ese hielo en el interior de Urano, porque en función de qué modelos se utilice se obtienen diferentes estimaciones, pero en general lo que se dice es que debería ser de entre algo más de 9 veces la masa de la Tierra y 13. Y también se está de acuerdo en que el hidrógeno y el helio son solo una parte pequeña de ese total. Aproximadamente se habla de entre la mitad de la masa de la Tierra y un 50% más de la masa de la Tierra, es decir, entre 0,5 y 1,5 masas terrestres. El resto de ese material que no sea hielo sería de media masa terrestre a quizás casi 4 veces la masa de la Tierra, sería material rocoso. ¿Y qué podemos contar del núcleo? Es relativamente pequeño para un planeta así porque se calcula que solo tiene la mitad de la masa de la Tierra y un radio que es inferior al 20% del radio total de Urano o de su diámetro total. El manto es lo que ocupa la mayor parte de su tamaño y supone alrededor de 13,4 veces la masa de la Tierra, y las capas altas de la atmósfera son más bien algo descartable en cuanto a que solo suponen la mitad de la masa de la Tierra y se extienden cubriendo el último 20% del diámetro de Urano. Y decía antes que Urano no es un planeta frío por lo que se pudiera pensar por su nombre. En realidad, de su núcleo, lo que se ha determinado es que tiene una presión de 8 millones de bares, que es una presión elevadísima, y una temperatura de unos 5000 Kelvin, que, para ponerlo en perspectiva, es la temperatura que encontramos en la superficie del Sol. El manto además no está compuesto de hielo en el sentido convencional, sino que es un fluido cálido, denso, formado por agua, amoníaco y otros elementos volátiles, y además es un gran conductor de la electricidad. En ocasiones lo que se dice es que es un océano de agua y amoníaco, pero tampoco es una descripción porque podemos pensar en un océano típico y tampoco es el caso. Con esto lo que quiero decir es que hablamos de gigantes helados, pero podemos encontrar zonas con temperaturas muy altas en estos planetas. Aún así, hay una perspectiva desde la que Urano es verdad que es muy frío, y es su calor interno, porque desde que se forman los planetas se van enfriando, y Urano está bastante más frío de lo que debería. Tiene una emisión muy baja, su temperatura interna es muy baja y no está muy claro el por qué, pero se puede utilizar a Neptuno para ponerlo en perspectiva. Neptuno emite aproximadamente casi el triple, en realidad es 2 veces y media más energía al espacio de la que recibe del Sol. Urano no, Urano apenas emite energía al espacio, apenas emite radiación al espacio, y es algo que resulta sorprendente. De hecho, en su atmósfera se ha detectado una temperatura de 224 grados bajo cero, que es la más baja que se ha registrado en el sistema solar, y hace que Urano sea el planeta más frío del sistema solar. El por qué sucede esto, por qué emite tan poco calor interno, en realidad está relacionado con la inclinación del eje. Lo que se cree es que es parte de la misma fuente, de ese impacto con un objeto quizás incluso algo más grande que la Tierra, que provocó que perdiese la mayor parte de ese calor que tenía después de su formación. Por todo lo que has contado, me parece que está complicado poner una base en Urano para visitarlo y tomarnos unos cafés ahí. Pero veo que alrededor hay bastantes posibilidades en algunas de las lunas. Me encantan Oberón y Titania. Aunque si nos damos un paseo por las demás, seguro que hay algún sitio interesante. Oberón y Titania, de hecho, son 2 de los satélites más grandes de Urano, pero no son los únicos, porque ahora mismo, al menos por ahora, se sabe de 27 satélites alrededor de Urano,
Y hay que decir que aún así es el sistema de satélites menos masivo de los planetas gigantes, porque de hecho si sumamos la masa de los 5 satélites más grandes de Urano, que son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon, tenemos menos de la mitad de la masa de Tritón, que es el satélite más grande de Neptuno, y además la luna más grande de Urano, que es Titania, con un diámetro de unos 1578 kilómetros, es menos de la mitad del diámetro de la luna. Así que estamos hablando de un sistema de satélites que sí es numeroso, pero no es especialmente espectacular. Los satélites son bastante oscuros, Ariel es el más brillante, Umbriel es el más oscuro, lo que se plantea es que se formaron al mismo tiempo que Urano, y salvo Miranda, que está formado por hielo, el resto tienen aproximadamente la misma cantidad de roca y hielo. En ese hielo podemos encontrar amoníaco, dióxido de carbono. Se cree que los satélites podrían tener un manto y un núcleo bien diferenciados, es decir, una estructura interna clara. Y Titania y Oberon, además, se ha sugerido que podrían tener océanos bajo su superficie. Las superficies de estos satélites tienen muchos cráteres, pero los procesos geológicos que experimentan han hecho que su aspecto sea más o menos reciente. De hecho, Ariel parece tener la superficie más joven y con menos cráteres, mientras que Umbriel parece tener la superficie más antigua y, por tanto, con una mayor cantidad de cráteres. Ninguno de los satélites tiene atmósfera, no estamos hablando en ningún caso de satélites que sean parecidos a Titán, por ejemplo, y además, claro, tienen ciclos estacionales extremos. ¿Por qué? Orbitan en torno al ecuador de Urano. Así que, de manera similar al planeta, sus hemisferios norte y sur experimentan periodos muy prolongados de luz y de oscuridad. Dentro de la órbita de Miranda, Urano tiene 13 satélites interiores, se llaman así, que por orden de distancia al planeta son Cordelia, Ofelia, Bianca, Crésida, Desdémona, Julieta, Porcia, Rosalinda, Cupido, Pelinda, Perdita, así como Puck y Mab, que están mencionados todos ellos desde Urano hasta Miranda. Y están muy relacionados con el sistema de anillos que tiene el planeta, porque seguramente el sistema de anillos de Urano surgió de la ruptura de varios satélites que tenía en su entorno. Puck, de estos que hemos mencionado, con 162 kilómetros de diámetro, es el más grande de los satélites interiores y además fue el único que observaron las sondas Voyager. Concretamente lo vio la sonda Voyager 2. Lo que se ha visto es que ese sistema de satélites interior es caótico, no parece muy estable. Lo que dicen los modelos por ordenador es que seguramente en los próximos 100 millones de años habrá multitud de colisiones. Por ejemplo, Desdémona podría chocar tanto con Crésida como con Julieta. Más allá de la órbita de Oberon, nos encontramos con 9 satélites irregulares que quizás no se formasen con Urano, sino que sean objetos que fueron atrapados por la gravedad del planeta después de su formación. Y por distancia a Urano, esos objetos son Francisco, Calibán, Estefano, Trínculo, Sícorax, Margarita, Próspero, Setebos y Ferdinando. Y de estos, Sícorax es el más grande, con 150 kilómetros de diámetro, mientras que Trínculo, con solo 18, es el más pequeño. Los nombres de los satélites son preciosos. Mis algoritmos dicen que por la creatividad de los científicos que bautizan planetas y lunas. Seguro que han sido sacados de la mitología griega o romana, como hicieron con Júpiter. Aún estoy esperando que bauticen algún planeta con nombres íberos, como Ataecina, Andera, Netón. Pues en realidad los nombres de los satélites no vienen de la mitología, sino que vienen de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Así que es una de las excepciones. Aquí no nos encontramos nombres que vengan de la mitología, pero sí que es el caso de Urano, que de hecho tiene una historia curiosa en cuanto a su nombre, porque lo cierto es que ya en la antigüedad Urano era conocido, pero no se sabía que era un planeta. Los astrónomos de la antigüedad lo que creían era que Urano era una estrella. La primera observación que se conoce, de la que se tiene constancia, la hizo Hiparco de Nicea en el año 128 antes de nuestra era, y Ptolomeo en Almagesto también lo incluyen en su obra más conocida. En 1690 es cuando se produce la primera observación, de la que no hay ninguna duda, de Urano. Fue por un astrónomo inglés llamado John Flamsteed, que lo observó al menos en 6 ocasiones, pero lo catalogó como una estrella, lo llamó 34 Tauri.
y el astrónomo francés Pierre Le Monnier lo vio en al menos una docena de ocasiones entre 1750 y 1769. Tuvo que llegar un astrónomo muy conocido, Sir William Herschel, que el 13 de marzo de 1781 fue el que observó Urano y provocó que se comenzase a considerar que a lo mejor era un planeta. Herschel en un primer momento lo identificó como un cometa, pero lo observó varias veces con un telescopio que había creado él mismo y al final se termina descartando la idea de que fuese un cometa y en realidad se plantea que podría ser un planeta. Y una vez se alcanza el consenso en la comunidad científica de que sí, de que Urano es un planeta, es el propio William Herschel quien comunica a la Real Sociedad Astronómica en 1783 este hecho. Y en reconocimiento a su descubrimiento del planeta, el rey Jorge III de Inglaterra le concedió a Herschel una retribución anual de 200 libras bajo la condición de que se trasladase a Windsor para que la familia real británica pudiese utilizar sus telescopios. Y de ahí surgió lo que pudo haber sido el nombre de Urano, porque en honor a Jorge III, William Herschel decidió llamar a su descubrimiento Georgium Sidus, la estrella de Jorge, es el nombre que diríamos en castellano, y no era un nombre especialmente popular fuera de Gran Bretaña. Así que comienzan a surgir las alternativas. Un astrónomo francés llamado Jérôme Lalande propone llamarlo Herschel en honor a su descubridor. Erik Prosperin, un astrónomo sueco, propone llamarlo Neptuno. Y un astrónomo alemán llamado Johann Bode es quien propone utilizar el nombre de Urano, la versión en latín de Ourano, que es el dios griego del cielo. Y el nombre tenía sentido, especialmente si tenemos en cuenta que Saturno recibía su nombre del, en la mitología, padre de Júpiter. Así que darle a este planeta el nombre de Urano en honor al padre mitológico de Saturno parecía una buena elección y la sugerencia de Johann Bode se popularizó en la década de 1850. Y por eso se llama Urano y no la estrella o el planeta de Jorge. Y antes de rematar todo esto hay que decir del sistema de anillos de Urano simplemente que es un sistema de 13 anillos, no hay ninguno especialmente espectacular, son de hecho bastante pequeños y lo que se plantea es que seguramente no se formaron con Urano y que el material que los compone podría proceder de esas colisiones entre las lunas que había en la órbita interior de Miranda en el pasado de Urano. Me parece muy bien, pero ya sabes que los viajes turísticos me los tomo en serio. Cuando voy a un sitio, me apetece planificar mis aventuras, explorar, visitar lugares únicos, hacerme selfies, realizar análisis espectroscópicos cuantitativos. Ya sabes, cosas divertidas. La realidad es que en cuanto a hacer cosas en el entorno de Urano, pinta mal, porque ahora mismo el mayor problema que tenemos es que los viajes a los confines del sistema solar son muy lentos y por confines del sistema solar en este caso hablamos de los planetas, de lugares como Urano y Neptuno. Estamos hablando de muchos años de viaje y es algo que de momento no se está planteando, naturalmente, llevar a cabo una misión tripulada. De hecho, solo hay una planteada a Marte para la década de 2030 y esto lo que quiere decir es que pasarán muchas décadas hasta que se piense seriamente en la posibilidad de enviar a seres humanos en misiones al entorno de Urano, pero dejando volar la imaginación, qué es lo que se podría hacer allí en el futuro cuando quizás a lo mejor exista la posibilidad de recorrer el sistema solar como simples turistas. Se puede dejar volar la imaginación. Se puede pensar en, por ejemplo, visitar bases en Titania, en Oberón, y jugar con la posibilidad de que si hay océanos bajo su superficie, ver estudios de esos océanos, o simplemente el utilizar el sistema de satélites de Urano como un lugar en el que hacer turismo, el visitar cada uno de esos satélites, ver cómo es el sistema de anillos, visitar los satélites interiores, sabiendo que son lugares que en los próximos millones de años, en algunos casos puede que se desintegren por colisiones entre sí. Es decir, en el caso del sistema de Urano, más que pensar en actividades interesantes sobre la búsqueda de vida extraterrestre o cosas así, podemos pensar más en el hecho de que estamos viendo un lugar que es mucho más caótico de lo que podría parecer desde lejos. Pero es algo donde tenemos que usar la imaginación y por supuesto podemos pensar en cualquier cosa que podríamos hacer en cualquier otro lugar del sistema solar. Por ejemplo, si imaginamos que en Titania pudiese haber
estaciones turísticas, hoteles, cosas así, evidentemente podríamos hacer allí muchas cosas que podríamos hacer en cualquier otro lugar del sistema solar, pero lo que es actividades en Urano en sí, lógicamente no se puede porque es un planeta que no tiene una superficie sólida, y en los satélites pues no es que sean satélites especialmente interesantes, porque aquí sí que no se plantea que ninguno de ellos, aunque puedan tener océanos bajo superficie, puedan tener las condiciones para que tengan vida. Alex, este viaje con Space Tours me ha encantado. No descarto volver por aquí pronto. Sin embargo, ahora no puedo dejar de pensar cuál será nuestro próximo destino. ¿Alguna pista? ¿Cuál será nuestro destino en el siguiente programa del Turista del Espacio? Pues en realidad está claro. El siguiente objetivo es visitar el último planeta del sistema solar, el planeta más alejado del Sol, Neptuno, donde hay también cosas que son interesantes, que son llamativas. Es un gigante helado igual que Urano, y también tenemos un satélite que es Tritón, que es curioso porque es el satélite más grande de Neptuno, y lo más probable es que no se formase con Neptuno. Pero de eso hablaremos en el próximo programa, así que lo que me queda es decir que esperamos que hayáis disfrutado de este viaje con Space Tours, con esa agencia que nos inventamos en la primera temporada del Turista del Espacio, que esperamos que haya sido agradable, y por supuesto Norma y yo os esperamos en la próxima cita. Así que un saludo y nos escuchamos pronto. Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo, desde tu imaginación. Permanece atento a los carteles, porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El Turista del Espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.